observamos distintas realidades para construir una perspectiva propia. Cíclope. Una mirada Entre muchas. Un proyecto de ley nuevo para biocombustibles que reduce para las grandes empresas, por ejemplo para las grandes cerealeras, el corte de biocombustibles que tienen que tener las naftas. Eso es lo que está hoy en discusión, por eso digo choque de lobbies. Las cerealeras quieren la ley, las petroleras no. Se fue deteriorando la matriz productiva y el control de la Secretaría de Energía de la Nación en detrimento de nuestras empresas y en favor de las empresas petroleras. Biocombustibles, el capital energético de Santa Fe. En 2006, el Congreso Nacional sancionó la Ley de Biocombustibles, que fomentaba el corte de las naftas y el gasoil con un 12% de bioetanol y un 10% de biodiesel. Esto impulsó a las industrias vinculadas a ambos productos, destinados a la exportación y al abastecimiento local de las refinerías. Algunos lo consideran una alternativa potable para reducir la quema de residuos fósiles y así bajar los índices de contaminación ambiental, mientras que para otros favorece el monocultivo y la deforestación. En esta edición de Cíclope analizaremos de qué se tratan los biocombustibles y qué ha sucedido con su desarrollo en el país y en Santa Fe. ¿Qué son los biocombustibles? Los biocombustibles son los combustibles que se obtienen a partir de materias primas renovables, es decir, que no dependen de la utilización de recursos fósiles como sería el gas natural, el petróleo, ¿no? Los más importantes por el volumen en el cual se usan son el etanol, el bioetanol, que se obtiene a partir de la caña de azúcar o del maíz, y el biodiesel, que se obtiene a partir de aceites vegetales o grasas animales. El tercero que mencionaba es el biogás, que también es un biocombustible, que se obtiene a partir de desechos domiciliarios, de tambos. Y el bioetanol se hace a partir de caña de azúcar en el norte argentino, en el NOA, principalmente Tucumán, Salta y Jujuy también, son grandes productores de bioetanol de caña de azúcar. Y después está el bioetanol de maíz, que el mayor productor es Córdoba. En el sur cordobés hay empresas muy grandes que lo están produciendo y después hay esquemas de producción más pequeños de bioetanol en lo que se llama economía circular en los territorios, digamos, justamente donde se cría, donde se cosecha el maíz, se crían los animales con la burlanda de ese maíz, se hace bioetanol, después también se hace biogás, digamos, en unidades productivas más pequeñas pero mucho más integradas. Y el biodiesel principalmente en Argentina se hace a partir de aceite de soja. Tenemos una configuración diferente y rara porque en realidad las grandes empresas aceiteras fabrican biodiesel, pero es para exportación, si bien la mayor parte de los mercados hoy está cerrado, y más o menos alrededor de 20 plantas, lo que en este momento son 17 plantas pymes que a partir del aceite de soja fabrican biodiesel para lo que es el mercado interno. Se dedica una pequeña porción a alimentación humana y el resto se utiliza para distintos tipos derivados de distintos productos en la industria oleoquímica. Desde los crayones que se utilizan para pintar los chicos llevan derivados del aceite de soja, hay plásticos derivados del aceite de soja, aceites dieléctricos para transformador de electricidad, así una diversidad de productos muy grandes y uno de esos productos es el biodiesel. Dentro del combustible fósil que habitualmente carga en la estación de servicio hay un componente de biocombustible, de biodiesel en el caso de las plantas que están radicadas en la provincia de Santa Fe, que son casi el 80% de las plantas del país están en la provincia, que es un combustible de tipo renovable, que en el caso del biodiesel nuestro es elaborado a partir del aceite de soja desgomado, reduce entre un 70 y un 80% la huella de carbono, contribuyendo, digamos, al cuidado del medio ambiente. El biodiesel va al corte obligatorio que tienen que hacer las petroleras del diésel que cada uno carga en su vehículo. Hay un 5% que se produce en los suelos santafesinos a través primero de la soja y después de la industrialización del aceite de soja, que lo hacemos con estas 18 plantas que están radicadas en la provincia.
El biodiesel y el bioetanol tienen una ecuación mucho mejor en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, ya sea de carbón. Obviamente, si consumiéramos totalmente todos biocombustibles, mejoraría muchísimo el smog de las grandes ciudades, mejorarían las patologías, digamos, pulmonares, las patologías respiratorias. ¿Cuál es la característica que se dice de estos biocombustibles, como se llaman ahora? Que son neutros desde el punto de vista de la emisión de dióxido de carbono, lo cual de alguna manera es estrictamente cierto, pero una verdad a medias, porque para producir esa masa, esa biomasa que genera el combustible, hubo que usar maquinaria que usaron combustibles fósiles, hubo que transportarlo, hubo que usar energía para la producción del biocombustible, procesar la materia prima. Y otra cuestión además, la forma en que se producen esos insumos, digamos, para producir esos combustibles, es un modo productivo, necesita sí o sí de fertilizantes. ¿Por qué? Porque la forma de producir que utiliza agrotóxicos, agroquímicos que eliminan las malezas y demás, también elimina la microbiota de la tierra. ¿Cuál es la tendencia? A extender el terreno cultivado con estos insumos. ¿Qué trae como consecuencia esto? Que se va sobre las reservas forestales. El modo productivo con el cual se hacen estos insumos para los biocombustibles está basado en el uso de agrotóxicos. Nadie en su sano juicio, ningún productor agropecuario, haría soja para hacer biodiesel, porque el producto principal de la soja es la proteína. O sea, la soja es una de las oleaginosas que tiene mayor contenido de proteína y por eso se siembra soja, por la proteína, porque esa proteína sirve tanto para alimentación humana, que nosotros no consumimos tanto en Argentina como el poroto directamente, pero sí lo consumimos como carne vacuna, como carne de pollo, como carne de cerdo, como pescado, que se alimentan de la proteína vegetal. Si se hace monocultivo, se hace porque se está haciendo alimentación con la proteína. Entonces, si la soja se transforma en un monocultivo, no es por el combustible que se está haciendo con el aceite. Es decir, si yo quiero hacer aceite para hacer biodiesel, tenés otros cultivos como la colza, girasol, una gran variedad de cultivos que generan mucho más aceite por hectárea que lo que genera la soja. El biodiesel argentino está compuesto fundamentalmente por aceite de soja y cuyos grandes productores están ubicados en los puertos de Rosario, con una producción destinada a la exportación. Sin embargo, en Santa Fe llegó a haber 20 pequeñas y medianas fábricas que destinaron su producción al mercado interno y favorecieron el desarrollo de localidades rurales. La producción en Santa Fe. Santa Fe es la principal provincia productora en Argentina, que tiene prácticamente el 80% de la capacidad instalada de Argentina. Argentina tiene una capacidad instalada muy grande, del orden de 4 millones de toneladas de biodiesel por año, para producir por año, y Santa Fe tiene alrededor del 80% de esa capacidad instalada. Lo que pasa es que Santa Fe está en una situación privilegiada por el complejo oleaginoso que hay en Rosario. Muchas de esas plantas, con esa infraestructura, agregaron plantas de producción de biodiesel, y que son de las plantas más grandes del mundo. Cuando yo te hablo de las plantas PYME provinciales, te estoy hablando de aquellas que son las que abastecen al mercado interno. Nuestros principales clientes son las petroleras del país y es todo destinado al corte del mercado interno. Después hay otras productoras de biodiesel que son los grandes conglomerados, digamos, aceiteras, Bunge y demás, que ellos tienen plantas de gran envergadura que están destinadas al mercado externo. La capacidad instalada que hay en las plantas, tanto en las grandes como en las pequeñas, da para industrializar, te diría que más del 60% de la soja que Argentina produce. Una capacidad de aceite, de generar el aceite, ¿no? Para hacer el biodiesel que se necesita para llegar a ese 5% de corte, no vas a estar utilizando más de un 15% del aceite de soja del país, con lo cual es mínima, podría crecer muchísimo más. Lo que se exporta hoy es muy poco porque solamente quedó el mercado de la Unión Europea. Y Rosario tiene esa infraestructura tan eficiente de plantas muy grandes con puertos propios. Entonces hace que la logística de ese movimiento sea muy eficiente y por eso el biodiesel argentino compite tan fuertemente en el mundo. O sea, pocos años atrás
alguien dijo una frase famosa del presidente Carbillo, en Estados Unidos en este momento todos los camiones están usando biodiesel argentino y eso va a traer consecuencias. Y de hecho nos cerraron el mercado imponiendo un arancel durante el gobierno de Trump del 70% a la importación. Nosotros impulsamos el crecimiento de localidades donde de otra manera no existiría la industrialización. Son pueblos pequeños de 2.000, 3.000 habitantes, donde todo el movimiento económico que genera una planta de 24.000 toneladas por año es muy importante porque hay siempre obra civil. Es muy interesante para, como te dije hoy, industrializar la ruralidad y provocar el arraigo. Hoy nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa tenemos 20 empleados en forma directa, pero se multiplica por 3 o por 4 los empleos en forma indirecta. Desde el punto de vista global de la economía argentina, es un muy buen negocio para Argentina usar una buena parte del aceite para hacer biodiesel, porque vende algo con más valor y aumenta el valor del otro producto. Argentina es uno de los principales exportadores del mundo de aceite. Entonces, le conviene que ese producto tenga valor agregado, más valor, y logra que tenga más valor consumiendo, obviamente, es cuestión de oferta y demanda, consumiendo una parte de ese volumen para hacer, por ejemplo, biodiesel. O sea que desde ese punto de vista, Santa Fe tiene una situación privilegiada. En Santa Fe, en los últimos 30 años se liquidaron 400.000 hectáreas de bosques nativos. En Santa Fe queda un 3% de bosques nativos. ¿Qué problema trae esto? El bosque nativo tiene 17 veces más capacidad de absorción de anhídrido carbónico, como sumidero de anhídrido carbónico del ambiente, que lo que tienen los cultivos. O sea, ahí tenemos otro aspecto negativo. A esto sumado a la cuestión de los incendios forestales, porque no hay pruebas concretas, pero evidentemente hay mucha relación entre los incendios forestales que hemos tenido y la necesidad de expandir la zona productiva, digamos. Este año se modificó la ley de 2006, con una reducción del corte de biodiesel en gasoil al 5%, aunque no así en el bioetanol. Eso significa un fuerte impacto a la industria del sector, que reclama no solo el mantenimiento del antiguo esquema, sino incluso su incremento. ¿Cómo se explica esta decisión que fue avalada incluso por legisladores santafesinos? El cambio en la legislación. El oficialismo sacó una ley. Eso redujo el corte de un 10 a un 5% por la presión fundamentalmente de las provincias petroleras. Lamentablemente hay intereses económicos muy fuertes que se querían quedar con el negocio del biodiesel y bueno, salió una ley que fue posible y que en definitiva protegió, aunque sea en parte, a las pymes. Lo que nosotros estamos ahora tratando es de que esa ley se reglamente favorablemente a los intereses de las empresas, fundamentalmente de las que están en Santa Fe. Por ejemplo, para darte un dato, la provincia de Córdoba mantuvo el corte del bioetanol. El corte se mantuvo en un 12%, 6% el bioetanol de caña y 6% el bioetanol de maíz. O sea, hay realmente provincias que han defendido muy bien sus intereses, el caso de la caña de azúcar en Tucumán. Lamentablemente nosotros o llegamos tarde o nuestros funcionarios no han tenido el peso que necesitábamos para defender la ley en los estrados gubernamentales de Buenos Aires. Y ahora lo que queremos es asegurarnos un cupo mínimo por empresa que ronde entre las 1.000 y las 1.500 toneladas para que estas empresas sigan siendo operativas. El hecho de reducir el volumen que consume Argentina en el mercado interno a la mitad, o sea, las plantas están produciendo, las que le estaban entregando al mercado interno tienen que producir la mitad. Pero cuando uno mira todas las ventajas que tiene el hecho de agregarle valor al producto, que el aceite mantiene más su valor, que se mantiene trabajo en suelo argentino, las ventajas ambientales y lo que es más importante de todo, que incluso lo que más me asombra que está escrito en la ley, que Argentina importa gasoil. Nosotros importamos más de $1.000 millones por año de gasoil. Y en lugar de reemplazar el gasoil con el biodiesel argentino, reducimos el contenido de biodiesel en el mercado interno y vamos a importar más gasoil, como si nos sobraran dólares. O sea,
La verdad que yo no le encuentro explicación a la medida, probablemente la haya, yo la desconozco. Hay otras alternativas, lo que pasa es que no se tienen en cuenta. Hay formas de producir biogás, por ejemplo, con formas de producción que incluso desde el punto de vista ambiental son mucho más convenientes. Por ejemplo, la utilización de basura. Si se hace una buena campaña, una buena educación en cuanto a la separación de la basura entre elementos reciclables y elementos orgánicos, hay una capacidad enorme de producción de lo que se llama biogás. Hay otras formas alternativas. Lo que pasa es, claro, no está el negocio de la exportación de las grandes empresas que están involucradas en el proyecto, de los proveedores de agroquímicos, de semillas y demás, que evidentemente tienen mucho más cartel que esta otra forma de hacerlo. Para nosotros es muy mala la ley, porque no es una ley que fomente, que diga, bueno, vamos a usar cada vez más biocombustibles. Es como que lo que hizo fue encorsetar a la producción y decir, Argentina no va a ir por la transición energética con los biocombustibles. Justamente lo que sale y que sale de proyectos de legisladores santafesinos es realmente lamentable, porque baja el corte justamente de lo que nosotros más producimos. ¿Por qué los legisladores de Santa Fe, no todos obviamente, pero básicamente los oficialistas, generaron este proyecto de ley? Es algo un poco inentendible ante las consultas y los reclamos. Lo que manifiestan es que eso era lo posible y era lo que se podía hacer. En realidad lo que ha sucedido es que el lobby petrolero ha calado profundamente en el sector político del oficialismo. Podría ser un lobby petrolero local si tuvieran capacidad de producción de gasoil, pero no la tienen, no la tenemos como en Argentina. Entonces, si vos me decís, las refinerías en Argentina redujeron la capacidad de producción de gasoil, tuvieron que bajar la producción de gasoil por culpa del biodiesel, esa explicación podría ser. Pero la realidad es que no, siempre funcionaron a full las refinerías, y desde hace muchos años que Argentina importa gasoil, desde el 2007 que importa gasoil. Toda ese gasoil que se importa y la nafta que se importa se puede reemplazar por biocombustibles ya mismo. Eso no hay ninguna excusa, eso es solamente transferencia de ingresos al sector petrolero. Eso es lisa y llanamente lobby de la corporación petrolera, lobby de las provincias petroleras que están de acuerdo con las empresas petroleras y lobby de YPF obviamente también.